Hola, en este vídeo vamos a recordar los pasos para hacer el estudio de la monotonía y la curvatura de una función, bueno, y también de sus puntos críticos, es decir, de los extremos relativos, que son los máximos y los mínimos, y de los puntos de inflexión de la función, porque está todo relacionado. Entonces, lo primero, evidentemente, me van a dar una función f de x, y lo primero siempre es analizar el dominio de esa función. Ver para qué valores de x esa función está definida y lógicamente, bueno, pues cuando hago ese análisis también estoy refiriéndome a la continuidad de esa función. Entonces, aquellos valores que yo excluya del dominio de la función y en los que la función no sea continua, debo tener en cuenta que ahí la función no puede ser derivable. Entonces, cuando estudie su monotonía, su curvatura, tengo que tener eso en cuenta porque voy a utilizar las derivadas de la función. Entonces, una vez que ya tengo claro el dominio, voy a estudiar la monotonía. Para estudiar la monotonía, a ver, esto lo quito mal, monotonía, lo primero es calcular f' de x. Claro, aquí en esta primera parte, como os he dicho, habré estudiado el dominio. Sabré los valores de x en los que la función me puede dar problemas de continuidad. Cuando calcule la derivada de la función, estudiaré el dominio de f' de x, de esa función derivada, relacionándolo también con el dominio de f de x. Es decir, tengo que estudiar la derivabilidad de la función y tengo que tener claro aquellos valores en los que f de x no es derivable, porque no sea continua, porque no sea derivable, es decir, porque la que no sea continua sea la función derivada. Os recuerdo que el dominio de derivabilidad de f de x será el dominio de continuidad de f' de x, claro. Entonces, una vez que ya tengo calculado f' de x, que es, digamos, el primer paso, lo siguiente será averiguar en qué valores de x la primera derivada se me hace cero. Imaginaros que me salen dos valores de x, a y b. Voy a tomar que a es menor que b, ¿vale? Para a la hora de hacer el estudio. Entonces yo sé que los valores en los que la derivada se me hace cero, los valores de x, los puntos de la función en los que la derivada se me hace cero, serán extremos relativos, porque que la derivada sea cero significa que la recta tangente a la función en ese punto va a ser horizontal. Claro, una derivada cero es una recta con pendiente cero, es decir, horizontal. Entonces ese punto seguramente que es o un máximo o un mínimo. Entonces, pues así hallo los extremos relativos. Claro, entre los valores 0 de f' de x, lo que voy a tener son distintos signos de f' de x. O sea, entre a y b, pues si antes de a f' de x es positiva, pues lo lógico es que luego pase a ser negativa. Y con eso es con lo que monto los intervalos, ¿no? Intervalos. Entonces, cogiendo esos valores a y b, pues imagínate que me ha quedado 3, 5, ¿no? Pues entonces diría, para todo x perteneciente desde menos infinito a 3, bueno, voy a poner a, tengo que analizar el signo de f' de x. Fijaros que siempre son intervalos abiertos. Siempre estoy escribiendo intervalo abierto. ¿Por qué? Porque yo sé que f' de a vale 0. Entonces lo que quiero es ver el signo que tiene f' de a en este intervalo. Entonces imagínate que ahí me ha salido que el signo es positivo. Una pendiente de recta positiva es una recta creciente, lo cual me indica que f de x es creciente en ese intervalo en el que su derivada sea positiva. Luego tendré que tomar el intervalo entre a y b, que imagínate que en este caso me sale negativo, f de x va a ser decreciente. Y luego tendré que tomar el último intervalo, pues de b a más infinito, siempre abiertos, ¿eh? Te recuerdo que siempre abiertos. f' de x
imagínate, me vuelve a salir positiva, pues f de x será creciente. Y con eso estudio los intervalos de la función. Cuidado, si resulta que me hubiese salido que, por ejemplo, al dominio de la función no perteneciese el 0, pues lo tendría que quitar de estos intervalos. Entonces, si hemos dicho que a vale 3, pues entonces un intervalo iría de menos infinito a 0 y luego tendría que hacer de 0 a 3. O sea, tendría que romper ahí el intervalo porque es que el 0 no lo puedo coger, no pertenece al dominio de la función, luego ahí no puedo decir, o sea, ahí se corta un tramo. Otra cosa importante, para ver el crecimiento de crecimiento me apoyo en el signo de f' de x, pero de quien estoy analizando si es creciente o es decreciente es de f de x. Y siempre lo analizo en intervalos. En una función que solo tenga un valor de x, imagínate, y que solo tenga un punto, no puedo hablar de decrecimiento o decrecimiento, o sea, no tiene sentido. Siempre hablo de intervalos para estudiar la monotonía de la función. De lo que sí que hablo de puntos concretos es cuando lo que estoy haciendo es estudiando los extremos relativos, que serán los valores, muy probablemente, en los que se me ha anulado la primera derivada. Entonces, para hacer el estudio de los extremos relativos, aquí tengo que estudiar qué es lo que pasa con esos valores en los que la primera derivada se me ha anulado. Y para ver qué es lo que pasa, tengo que estudiar o tengo que calcular la segunda derivada. Entonces, con la segunda derivada, viendo el signo de la segunda derivada, puedo comprobar si ese valor, si en x igual a y en x igual a b, la función tiene un máximo o un mínimo. Entonces, hombre, otra cosa, todo me tiene que salir coherente. Entonces, fíjate que la función me ha salido que primero es creciente y luego decreciente. O sea, cuando llega a, deja de crecer para pasar a decrecer. Pues lo lógico será que me salga que en x igual a la función tiene un máximo. Efectivamente, si yo sustituyo en la derivada segunda x por a, pues en este caso me va a salir menor que 0, porque en x igual a, f de x presenta un máximo. Cuidado que los máximos y los mínimos, todos estos extremos relativos son puntos. Entonces tengo que dar las coordenadas. Las coordenadas serán a, f de a. Claro, es un punto de mi función, de la que estoy estudiando, que es f de x. Lo mismo para x igual a b. En este caso me va a salir positivo, porque en x igual a b, f de x presenta un mínimo que tendrá de coordenadas b, f de b. La razón de por qué este es el signo que toma la segunda derivada, o sea, la segunda derivada en un máximo es negativa y en un mínimo es positiva, lo tienes explicado en otro vídeo que estará también en el aula virtual junto a este. Entonces, si quieres, métete para entender por qué razón esto es así, estos son los signos. Bueno, entonces con esto ya tendría estudiado tanto la monotonía como los extremos relativos de mi función f de x. Ahora tendría que estudiar la curvatura. Te recuerdo que como el criterio de concavidad-convexidad, bueno, pues hay que definir un criterio y no es un criterio universal. Nosotros, para no complicarnos, lo que vamos a hacer es que a una función así la llamamos cóncava hacia abajo y así cóncava hacia arriba. Y luego además lo acompañaremos del dibujito para que quede claro. Entonces, ¿cómo analizo la curvatura de la función? Bueno, ya al hacer el estudio de los extremos relativos he calculado f segunda de x. Entonces, bueno, si no lo he calculado antes porque no me han pedido los extremos, no los he hallado, pues este sería el primer paso para hallar la curvatura. El segundo, pues voy a ver qué valores de f segunda de x o qué valores de x hacen esa segunda derivada 0. Imagínate que me sale que esa segunda derivada se hace 0 en un valor de x, c. Es muy probable que entonces la función, lo que tenga en x igual a c, sea
un punto de inflexión. Entonces, con eso ya puedo escribir los intervalos de curvatura. Aquí vuelvo a decir lo mismo que te dije al escribir los intervalos de monotonía, esos tramos. Si la función tiene problemas de continuidad en algún punto, de definición, etcétera, es decir, hay valores de x que no están en el dominio de la función, en los intervalos que escriba aquí los tendré que quitar también, porque no puedo estudiar la curvatura de la función en valores de x en los que la función no existe. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, siempre intervalos abiertos. El primero iría de menos infinito a c y el segundo de c a más infinito. Entonces, tendría que analizar el signo de la segunda derivada en los valores de x entre menos infinito y c. Dado el estudio que llevamos haciendo y por hacerlo coherente, hombre, me ha salido que primero hay un máximo y después hay un mínimo. Entonces, lo lógico será que en este primer tramo de la función, claro, aquí, este será el valor de x igual a c, en el que me ha cambiado la curvatura, ¿no? Que lógicamente será un valor entre a y b, porque estará entre el máximo y el mínimo. Bueno, pues en ese primer tramo me tiene que salir, por hacerlo coherente, que esta segunda derivada es menor que 0, con lo cual f de x es cóncava hacia abajo, es decir, así. En cambio, para todo x perteneciente a ese otro intervalo, entre c y más infinito, pues, por ejemplo, me sale que es mayor que 0. En los que sean mayor que 0, será que f de x será cóncava hacia arriba y será así. Solo me queda el último punto crítico, que sería ver qué es lo que le pasa a la función en x igual a c. Entonces, eso es muy probable que sea un punto de inflexión. Ya no es ni un máximo ni un mínimo, es un punto de inflexión. Para comprobarlo, tengo que hallar la tercera derivada de la función y sustituir ese valor de x igual a c en la tercera derivada. Siempre que la tercera derivada en c sea distinta de 0, ya me da igual el signo, puedo asegurar que f de x presenta en x igual a c un punto de inflexión. Y te recuerdo que mientras que el estudio de la curvatura se hace en intervalos abiertos, el punto de inflexión es un punto, con lo cual tendré que dar sus coordenadas. Un punto de f de x, en el que x vale c y por lo tanto será c, f de c. Bueno, pues ya con esto quedaría estructurado cómo se hace el estudio de la monotonía de la curvatura, de los puntos críticos de una función, pero vuelvo a recalcar, por favor, que si hay algún valor que he excluido del dominio, lo tengo que excluir también de los intervalos tanto de monotonía como de curvatura. Otra cosa, puede ser que los puntos de inflexión también anulen la primera derivada. Aquí me podría haber salido también el valor c. Los puntos de inflexión, sin duda, lo que anulan seguro es la segunda derivada. ¿De acuerdo? También puede ser que anule la tercera. Bueno, al final, un punto de inflexión es aquel que la primera derivada que deja de anular de la función es una derivada impar. Fíjate que aquí la que ha dejado de anular es la tercera. Y los máximos y mínimos, los extremos relativos, se detectan porque la primera derivada que dejan de anular es una derivada par. Es decir, puede ser la segunda derivada, como ha pasado aquí, que han dejado de anularla, ¿de acuerdo? Y según el signo que tome será máximo o mínimo. O si anula también la segunda, pues anulará la tercera y a lo mejor la que dejan de anular es la cuarta. O sea, siempre dejan de anular derivadas pares. Bueno, pues yo creo que ya con esto no voy a explicar más en este vídeo. Preguntad todas las dudas en clase. Hasta luego.